Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Buenos días, hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio. Queremos saludarlos y aprovechar también la ocasión para recordarles que a partir de este próximo miércoles 3 de febrero vamos a retornar con las reuniones presenciales, tanto los días miércoles en su horario habitual para la reunión de oración y también los días domingo para la reunión principal de la iglesia. Los estaremos entonces esperando. Y el mensaje que tenemos para compartir hoy se titula Un día adentro mejor que 1000 años afuera. Y su propósito es llamarnos a aceptar cuando Dios limpia nuestras vidas, nos reclama como suyos y aceptar también la esperanza de vida eterna junto con Él. En estos tiempos de pandemia, un tema que también ha crecido enormemente, aparte de los cuidados personales, es acerca de las empresas de limpieza que se están encargando de hacer limpieza de medios de transporte, de oficinas, de fábricas, incluso a veces puede ser de casas particulares, en aquellos lugares donde se quiere prevenir o mantener una higiene especial por el tránsito de personas para evitar los contagios, o también en aquellos lugares donde ya hubo una declaración de un caso positivo y se necesita una desinfección especial. Este tipo de limpieza es más que una fumigación. Generalmente hay distintos equipos, distintas formas de trabajo dependiendo de la empresa. Algunas están importando una sustancia de Alemania que se llama Virol Oxy, que generalmente es un polvo que se disuelve, se convierte en un líquido rosado y se utiliza para limpiar superficies. Generalmente no es tóxico y lo que hace es crear una película que no permite de que el virus se consolida ahí, sino que hace que se disuelva inmediatamente. Otras empresas también utilizan nebulizadores, utilizan aparatos que atomizan generalmente líquidos desinfectantes, una forma más clásica, y hacen que de esa manera el aire esté un poco más limpio, pueda estar menos contaminado. Cada uno, por supuesto, defiende, dice que su técnica es la mejor. Por eso, en estos tiempos que vivimos, todo lo que tiene que ver con la higiene, con la limpieza, con la desinfección, ha crecido en importancia. Ya se venía tratando de antes y ahora todas las personas necesitan, sobre todo que en los lugares públicos, haya un estado, un lugar benigno que uno pueda asegurarse si, bueno, en este lugar nosotros podemos hacer las funciones que queremos, podemos trabajar, podemos transportarnos, podemos movernos y no tenemos algo contaminante que nos esté complicando, que nos impida. La idea en sí de una limpieza, de una desinfección, es una idea que aparece muy frecuentemente en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Existían unas leyes de pureza
o de limpieza de alguna manera, que tenían un significado sobre todo ritual. Generalmente de eso que Dios le había dado a Israel era para que ellos pudieran entender verdades espirituales más profundas. Aunque si vemos el detalle de esas leyes, generalmente también incluían algunos aspectos que hoy lo vemos y tienen que ver justamente con la higiene, con la limpieza, con la desinfección, con evitar la contaminación cruzada, en fin, con mantener la salud de las personas. Existía también un concepto de cuarentena, incluso para Israel, en algunas situaciones que había un contacto que podía ser peligroso, donde ellos realmente se tenían que apartar del resto del pueblo y después, pasado ese periodo, podían volver a integrarse de nuevo a la sociedad. Por supuesto, cosas que venían de parte de Dios, muy específicas para esa época, por supuesto, pero que también acarreaban consigo bendición y tenían sabiduría de parte de Dios. Tenemos, sin embargo, en el Nuevo Testamento, al tiempo que muchas de estas cosas cambiaron con las enseñanzas de Jesús, tenemos un caso de una limpieza, no tanto una desinfección, una limpieza quizás no tan literal en cuanto a combatir microorganismos, pero sí en cuanto a quitar lo que no va de un lugar público justamente. Y es una limpieza, quizás una de las limpiezas más famosas que hubo en la vida y en la historia de Jesús. Y les voy a estar invitando a leer este episodio en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Evangelio de Juan 2, 13 al 22. ¿Qué dice así? Juan 2, 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. En este pasaje sobre cómo Jesús trató al templo de Jerusalén, vemos también un modelo de cómo Dios trata a veces con las vidas que Él toca. Así como Jesús limpió, reclamó y prometió hacer de nuevo el templo de Dios, así también Él limpia, reclama como propio y hace todas las cosas nuevas con los suyos. ¿Qué hace entonces Jesús con aquellas personas que rescata? Vamos a ver que en primer lugar Jesús limpia a aquellos a quienes rescata. En segundo lugar, que Jesús los reclama como propios. Y en tercer lugar, que Jesús los llama a morir con Él y a resucitar también con Él. En primer lugar, Jesús limpia a aquellos que Él rescata. En primer lugar, vamos a ver el versículo 13. ¿Cómo es que ocurrió esto? Estaba cerca la Pascua de los judíos, ¿está bien? Y Jesús subió a Jerusalén. Probablemente de las 3 Pascuas que estuvo Jesús en Jerusalén, esta fue la primera. Hay un incidente igual, que quizás fue el mismo, parecido, que en los otros evangelios aparece en la última Pascua, en la Pascua de su muerte y de su resurrección. Pero esta aparentemente fue otro episodio, o no, que Juan lo puso al principio del evangelio, al comienzo del ministerio público de Jesús. Y dice en el verso 14, después que él subió a Jerusalén, que encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a cambistas, personas que hacían cambio de dinero, que estaban allí sentados. ¿De dónde venía todo este mercado que él se encontró en ese lugar? Bueno, la ley de Moisés contemplaba
de que cuando las personas venían de lejos a llevar sus sacrificios al templo, si eran distancias muy largas, ellos en vez de acarrear sus sacrificios, llevar su oveja, llevar el novillo, llevar las palomas, que había sacrificios con palomas también, o llevar sus ofrendas, cargar largas distancias, lo que podían hacer es viajar hasta cerca del templo sin hacer esa carga, y cuando llegaban al templo, lo que hacían es compraban por dinero y después presentaban el animal delante de los sacerdotes, que ellos iban a encargar de examinarlo y, si estaba en condiciones, que pudiera ser ofrecido según el tipo de sacrificio. Algo parecido pasaba también en cuanto a las monedas. En ese momento Israel estaba bajo el gobierno romano, había distintos tipos de monedas romanas circulando, pero los líderes judíos consideraban de que ese tipo de monedas no eran aptas para hacer una ofrenda de dinero. Se tenía que ser un dinero específico que se manejaba ahí en Jerusalén y que entendían de que ese sí era el adecuado. Entonces estaban los cambistas, los vendedores de animales para los que venían de lejos a hacer sacrificios, para comprar el animal justo en la puerta del templo, y los cambistas para cambiar ese tipo de monedas extranjeras que no servían por un tipo de moneda válido, por supuesto, como todo tipo de cambio, con una ganancia para el cambista. De por sí no había nada malo con ninguna de estas cosas, pero el problema que había sí era dónde se estaba haciendo eso, convirtiendo la fe en un negocio. Por eso fue la reacción de Jesús. Dice en el verso 15 que él hizo un azote, un látigo de cuerdas, seguramente las mismas maneas que se usaban para atar los animales, y empieza a echar fuera del templo a todos, a los vendedores, a los animales, tira incluso las monedas al piso, da vuelta a algunas mesas. Y la corrupción de lo que estaba ocurriendo ahí en ese momento era muy clara, al punto de que ni los propios vendedores se resisten. Ellos no lo enfrentan, simplemente agarran sus cosas, tratan de agarrar sus animales que salen corriendo, y ni siquiera los judíos incrédulos lo van a defender a los vendedores. Después sí van a reclamarle otra cosa a Jesús, como vamos a ver más adelante, pero venía por otro lado. A veces, como dice un comentarista, las propias conciencias de las personas son la mejor ayuda que hay del Evangelio. Las personas saben que están haciendo las cosas mal, saben que están en pecado, y entonces cuando son confrontadas, en general, responden por lo menos otorgando y reconociendo eso. Y es muy simbólico lo que hace Jesús también al correr y liberar estos animales que empiezan a escapar para distintos lados. También ella había hecho un milagro, lo vimos en un mensaje en noviembre, de que él había utilizado un agua que utilizaban para un rito judío de purificación para hacer un milagro. Y aquí eso lo cambia Jesús, y aquí también lo cambia. Todos estos animales que iban a ir al sacrificio en el templo, como había ordenado Moisés, era algo que estaba por terminar, porque ya iba a venir el último sacrificio, que iba a ser el sacrificio de Jesús, y que iba a dar por terminado con todas estas cosas. Es un anticipo también de lo que va a ocurrir, de que Él libere estos animales. Ahora, viene la explicación de Jesús entonces. ¿Por qué tanto enojo? ¿Solo por el negocio que se hacía en la puerta del templo? Tiene una razón un poco más de fondo. Dice en el verso 16. Él le dijo a los que vendían palomas, quizás a los que trató en forma más benigna, ¿no?, que tuvieron tiempo de agarrar sus cosas, les dice: quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué pasaba? Estos puestos callejeros que había, en realidad no es que estaban adentro del edificio propiamente del templo techado. En realidad el acceso al templo, al edificio, tenía varias etapas, varios atrios o varios patios, separados generalmente por pórticos, eran por estructuras de columnas con un techo, que servían también para cubrirse el sol. Y eran distintos patios que iban subiendo de nivel, y las personas, según su condición, a dónde podían ir accediendo y hasta dónde podían acercarse. Todos podían estar en los patios de menor categoría, pero todas las personas llegaban hasta un patio después del que no podían pasar según su condición. Y justamente Jesús, donde está haciendo esto, es en el patio o atrio de los gentiles, que es el patio más exterior de todos, que de ninguna manera se puede decir que es el templo. Es más, es algo que quizás ni siquiera existía en el primer templo que hubo. Era el patio más grande, sobre todo abierto a los costados del templo, y se llamaba patio de los gentiles o de los extranjeros. Hasta ahí era lo máximo que podían acercarse los extranjeros, los no judíos, aquellos que todavía no eran conversos o no eran judíos de nacimiento. Hasta ahí es donde se podían acercar, como mucho, para orar, para
para hacer cualquier cosa, y después había carteles con advertencias de peligro de muerte, de que no intentaran cruzar hacia el patio siguiente, porque si no iban a sufrir las consecuencias. Y ese lugar, justamente, y es una manera en que Jesús lo cita en los otros pasajes, en los otros evangelios, habla de Isaías capítulo 56, y dice de que la casa de Dios, el templo, iba a ser casa de oración para todas las naciones, justamente pensado para que vinieran todas las naciones. Y en cambio, dice Jesús en los otros versículos, en los otros pasajes, dice, ustedes lo convirtieron en una cueva de ladrones, también citando la Biblia, en este caso Jeremías capítulo 7. Dice, miren, era un lugar para que vinieran los extranjeros que se querían acercar, los curiosos, los que estaban explorando la fe, los que sentían un llamado, para que ellos se pudieran acercar a Dios, pero ustedes lo convirtieron en una cueva de ladrones, un lugar de negocios. Las personas querían orar tranquilo, y era un mercado que se podían escuchar los gritos de los animales, los gritos de los vendedores, todo ese murmullo que se arma en una feria, y no era para eso. Y él justamente acá, en este pasaje de Juan, le dice, no conviertan en mercado la casa de mi Padre. Y él podía hablar con autoridad, porque él era el Hijo de Dios, justamente. Como dice Hebreos 3, él estaba al frente de su casa. Entonces él podía hablar con autoridad y decir, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Este incidente que ocurrió acá, vamos a ver una aplicación que tiene de esto de que Jesús limpia, está en Malaquías 3 anunciado. Él decía que iba a venir el Mesías al templo y lo iba a purificar especialmente al templo y a los que servían. Y de eso se trata un poco, como dice Malaquías, y un poco quizás como representa este episodio en la vida de Jesús. Se trata de lo que Cristo hace cuando viene a su vida. Hay limpieza. No hay una desinfección de virus, de microorganismos, pero sí hay una limpieza de corazón, una limpieza de pensamientos, una limpieza de hábitos, de patrones de conducta, de forma de actuar. A veces las limpiezas son dolorosas, se pueden perder ganancias, como pasó con estas personas. A veces pueden parecer medias violentas, vienen de golpe, como vino el Señor acá con un látigo improvisado. A veces son limpiezas que terminan con malos vínculos, terminan con vicios. No nos sorprenda, porque esto de las limpiezas ocurre la primera vez que venís a Cristo realmente, que vos sos limpiado por Él, y ocurre también, si ya creíste por fe en el Señor, cada tanto a veces Dios manda una limpieza temporal en nuestras vidas, una limpieza de mente, de corazón, de costumbres, de forma de pensar. Y esas limpiezas en definitiva lo que hacen es sanan, desinfectan, despejan la vista, cambian hasta los olores, podemos decir de alguna manera, como pasó en este mercado. Enderezan el corazón, como dice Proverbios. Y eso es importante, que los cristianos en primer lugar tengamos asumidos de que Jesús realmente es el Hijo y es el dueño del templo, es el dueño de nosotros. Él puede venir y hacer una limpieza cuando quiera. Y para aquellos que aún no han venido a Cristo, aún no han creído, tienen que entender justamente de que a veces dicen, no, yo lo que pasa es que para venir a Cristo, para creer en Jesús, para hacerme cristiano, realmente primero tendría que limpiar y ordenar mi vida. Nada más equivocado que eso, es totalmente diferente. Es Cristo el que limpia tu vida cuando vos se la entregás a Él. Es Él el que la desinfecta, es Él el que la cambia. Entonces primero tenemos que entregársela, porque Él es Señor y Él sabe cómo limpiarla correctamente. No temamos entonces ser limpiados, no temamos convertir nuestra vida en casa de Dios, en casa de oración, en testimonio para todas las naciones, para todas las personas. Ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo hace Jesús esta limpieza? O sea, ¿por qué exige esta limpieza? ¿Con qué derecho lo hace? Y eso lo podemos ver un poco en el verso 17, que dice así, que entonces, cuando vieron todo esto, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y eso es una referencia al Salmo 69, un salmo que se cita mucho en el Nuevo Testamento, que habla justamente del Mesías. Por un lado, ellos vieron esa reacción de Jesús, que fue prácticamente única en su ministerio. No se había visto una cosa así, no se va a ver tampoco después. Y esta ira, este enojo que tenía Jesús, se parece a la ira de Dios mismo. Es una ira que nosotros las personas prácticamente no la conocemos o no la tenemos.
en nosotros mismos, porque es una ira santa, en el sentido de que no perturba para mal, no lo saca de quicio, no lo sorprende a él mismo, no lo inclina al pecado, no lo corrompe, no anula los otros atributos, las otras cosas que hace Dios o las otras características que tiene Dios. Dios, por ejemplo, puede estar enojado contra el malvado en todo tiempo, como dice el Salmo 7, y al mismo tiempo querer que ninguno se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento, todos se arrepientan, como dice 2 de Pedro, capítulo 3. El punto de lo que molestaba realmente a Jesús y molestó y hizo que él tenga esta reacción es qué era lo que se estaba atesorando en ese lugar, en ese patio de los gentiles alrededor del templo. ¿Qué era el tesoro? ¿Qué era lo preciado? ¿Qué era la cosa de valor que había en ese lugar? Y Jesús le dice, miren, ustedes convirtieron la casa de mi Padre en un mercado. No hay nada malo con los mercados, ni con las ferias, ni con los supermercados, ni con comercios. Es más, en tiempos de Jesús, cerca de donde pasó esto, pasando el último pórtico, donde empezaba el complejo del templo, fuera del patio de los gentiles, comenzaba justamente un mercado que bajaba por muchas cuadras, 6 o más cuadras, y que iba bajando todo hacia el sur, hacia un estanque, y era un mercado que estaba cerca del templo, y a Jesús nunca le molestó ese mercado para nada. No había problema. Es una forma ordenada en que se organiza la economía de una ciudad. Dicen, para los que han viajado, que el actual mercado de Jerusalén, el Mahane Yehuda, es un espectáculo de comidas, de alimentos, de productos típicos, de artesanías, que vale realmente visitarlo. Está más lejos todavía del templo, lo habrá corrido Dios, quién sabe, está como a 3 kilómetros. Y es ideal para visitar, justamente, y no hay ningún problema con eso. Pero una cosa es una cosa, lo que tiene que ver con el mercado, y otra cosa es lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Y en las cosas de Dios, Dios es celoso. Dios, Él es el propietario, Él es el amo, Él es el Señor, Él es el que reclama, dice, esto me pertenece. La Biblia nos cuenta, una y otra vez utiliza la idea de que Dios es un Dios celoso, que espera obediencia y que su gloria, el tesoro de su valor, como Él es considerado, Él no lo comparte ni lo divide con otras cosas. Y eso no cambió, no es una cosa del Antiguo Testamento y que pero ahora con Jesús es diferente. De ninguna manera, lo vemos aquí mismo en este versículo que acabamos de leer, sino que Dios realmente atesora y le importa lo que hacemos también. No nos salvamos por lo que hacemos, nos salvamos únicamente por medio de la fe con la que el Señor nos declara justos y nos otorga la justicia de Jesús, solo por medio de la fe. Pero, sin embargo, Dios nos ama o nos desea o nos anhela en forma celosamente, como dice la carta de Santiago en el capítulo 4. Y el mismo Santiago, sin cambiar esto de la fe que recién dijimos, él mismo explica de que una fe genuina se nota por lo que nosotros hacemos. No se trata solo de repetir una oración y listo, y ahí se terminó, sino que se trata realmente de arrepentirse y volverse de corazón, de mente, de alma y de cuerpo a Dios, para que realmente con su celo declare, esto es mío, esto me pertenece, tu vida me pertenece. Y Él quiere que su valor propio, como Dios que es, y por todas sus maravillas y todas las cosas que hizo, eso sea lo atesorado, eso sea lo apreciado. Quería hacerlo en el Templo de Jerusalén hace 2000 años y quiere hacerlo en tu vida. Y el deseo nuestro realmente tiene que ser en primer lugar estar allí donde Dios es atesorado. Ahora vamos a ver dónde se trata hoy que no tenemos templo. Pero como dice el Salmo 84, es mejor vivir un solo día, aunque sea, dentro de los atrios de la casa de Dios, en los patios de la casa de Dios, como este lugar, que vivir 1000 años, pero del lado afuera. Así que vemos que Jesús entonces reclama como propios a quien rescata. Limpia a quienes rescata en primer lugar y en segundo lugar reclama como propios a aquellos que Él rescata. Ahora, ya dijimos por qué Dios reaccionó de esta manera, por qué Cristo reaccionó de esta manera, con esta ira, con este enojo, todo lo que hizo ahí en ese mercado. Y nos contestamos, porque Dios es un Dios celoso. Ahora nos preguntamos, ¿y para qué son esos celos? ¿Solo para conseguir de que en este mundo
la gente le obedezca y se porte bien y haga las cosas que él quiere? En parte sí, pero hay algo más en eso. Y es el tercer y último punto, es de que Jesús, justamente, una de las cosas que hace es que nos llama a morir en Él y a resucitar con Él, a morir con Cristo y a resucitar juntamente con Él. Eso lo empezamos a ver a partir del verso 18. Dice así: los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Se nota que a ellos les había ofendido, a los líderes religiosos, que Jesús hizo esta limpieza, algo que ellos tenían que haber hecho tiempo atrás y que quizás tenían alguna ganancia y algún interés, algún arreglo. La limpieza del templo dejó en claro el amor que ellos tenían al dinero y su codicia. Y ahora intentan un poco cambiar de tema con una demanda de autoridad. ¿Con qué autoridad está haciendo esto usted? Es típico a veces del pecado o del corazón pecaminoso. Cuando la verdad lo confronta y no le gusta, entonces lo que pide es trayectoria. Pide currículum, pide credenciales. No le gusta el mensaje que recibió, entonces le pide certificación al mensajero. Lo hicieron con los profetas y, por supuesto, lo hicieron con Jesús mismo. Ahora, ellos le están pidiendo una señal, entonces dicen, bueno, ya que hiciste esto, entendieron también, se acordaban de algunos de estos pasajes que se acordaron los discípulos. Entonces entendieron que Jesús estaba teniendo pretensiones de Mesías, de ser el Cristo, el prometido. Entonces le piden una señal. Las mismas palabras que Jesús, esa señal, la misma palabra que del milagro que había hecho Jesús y que nos cuenta el mismo Evangelio de Juan, cuando lo vimos en noviembre en las bodas de Caná. Ellos piden otra señal ahora, pero la piden en Jerusalén. Y Jesús los rechaza, como tantas otras veces. Dice que Él no hace señales a demanda, lo aclara en este pasaje y los aclara también en otros pasajes. Se van a ver en la vida de Jesús muchos milagros, pero van a ser cuando Dios lo determine, porque Él es soberano. En el verso 19, Él sí les empieza a explicar acerca de una señal. Y les dice esto: respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y en esta ocasión también va a pasar en otras, de que cuando a Él le pidan una señal, Jesús lo que va a contestar va a apuntar. ¿Quieren una señal? Bueno, va a ser mi muerte y mi futura resurrección. Esa es la señal que le va a ser dada a ustedes, esa es la señal que se le va a dar a esta generación. Ahora vamos a ir un poco más a eso. Ellos le replican en el verso 20: en 46 años fue edificado este templo, ¿y vos solo en 3 días lo vas a levantar de vuelta? 46 años había llevado a construir ese templo por Herodes, había hecho toda una reforma y lo había agrandado. Incluso en esa época todavía estaba sin terminar. Pero Jesús les había dicho, ustedes cuando destruyan este templo, quizás estaba apuntando a Él cuando habló, ustedes cuando destruyan este templo, y ellos le dicen, así que vos vas a destruir este templo, ¿no te gusta el templo de Herodes? Lo vas a destruir y lo vas a hacer de otra manera. Y eso nos llama siempre a examinar nuestro corazón, esta reacción, justamente. Esa es la que tuvieron los discípulos, que fue diferente. Generalmente hay una diferencia ahí entre el que responde a la palabra de Dios y el que no responde. El que no responde, allí cuando Jesús habla literal, cuando la palabra de Dios habla literal, claro, directo, sin vueltas, lo entiende en forma figurada. Dice, la palabra habla franco y claro, y ellos dicen, bueno, no, acá esto es un símbolo y esto representa, o es algo de aquella época, o de las costumbres, o de las tradiciones. Entonces viene una explicación. Dios habla claro y el hombre lo tuerce y dice que en realidad no dijo lo que quería decir. También pasa al revés, en situaciones como estas, cuando Jesús justamente utiliza una figura literaria y habla algo un poco diferente para llamar la atención y para que las personas mediten en eso, entonces ahí se lo toma literal. Entonces lo que Dios dice es esto. Bueno, Dios nos libre de tener esas reacciones frente a la palabra de Jesús, frente a la palabra de Dios. Que justamente cuando Jesús habla y Dios habla claro, dice esto sí, esto no, que sea esto sí, esto no, sin vueltas, sin interpretaciones, voy a buscar a ver qué dice tal teólogo, voy a ver qué dice Internet de este tema. Y a su vez en aquellas partes donde justamente habla con una figura que quiere captar nuestra atención,
bueno, no nos quedemos solo con lo literal, sino que sumerjámonos en el estudio de la palabra, busquemos buenos recursos para poder entender. Y para ser como los discípulos, que por lo menos si no entendían en el momento, les quedó aquello sembrado y después Dios les dio de que pudieran entender qué es lo que estaba hablando Jesús. Y en el verso 21 dice, él hablaba, y ahí viene la aclaración de uno de los discípulos, que es justamente Juan, el evangelista, que escribe esto, que Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. La idea de cuerpo como templo aparece justamente en el Nuevo Testamento, en otros pasajes, y también la idea de la iglesia, el conjunto de los creyentes verdaderos, como el cuerpo de Cristo. El templo del Antiguo Testamento, que era el que estaba en pie en ese momento y donde ocurrió esta escena, era donde Dios moraba, y era también el cuerpo de Jesús, su cuerpo humano con su naturaleza humana, era donde Dios moraba, donde estaba su naturaleza plenamente divina. Entonces hay un paralelo entre el templo físico, el edificio que estaba en Jerusalén en aquella época, y el cuerpo de Jesús en ese momento. Hay una relación entre las dos cosas. Nosotros cuando hablamos a veces del edificio de la iglesia lo decimos templo por una forma de decirlo medio rápido también y más claro, pero el único templo que tenemos realmente de alguna manera es el cuerpo de Cristo, que ahora vamos a explicar a dónde vamos con eso. En realidad lo que tenemos es un edificio para poder reunirnos en forma más cómoda, pero no es un templo en un lugar donde se ofrecen sacrificios o una misa, por ejemplo, en forma continua y repetida como ocurre en un templo de alguna religión. Jesús entonces lo que le está diciendo, él está ya apuntando a otras verdades espirituales. Él también cuando se encuentre con otra persona un poco más adelante, le va a decir, los verdaderos adoradores no van a adorar ni en Jerusalén, ni en tal otro lugar, ni aquí, ni allá, ni en este lugar de peregrinación. Van a adorar en espíritu y en verdad, en una forma diferente. Y él lo que les estaba mostrando es decir, bueno, ustedes van a destruir este cuerpo, así como torcieron este lugar, este templo, y lo convirtieron en un mercado, y yo lo pude limpiar. Cuando ustedes destruyan este cuerpo, cuando lo maten a Jesús en la cruz, él también iba a hacer algo tremendo con ese templo de su cuerpo, y es que lo iba a resucitar y a vencer en la muerte. Y de esa manera ellos torcieron y lo interpretaron esto que dijo como un mensaje político, con eso lo acusaron justamente cuando lo llevaron a la muerte, con eso se burlaban también, vos que vas a destruir el templo en 3 días, a ver, y en 3 días lo vas a hacer de nuevo. Torcieron totalmente, pero él justamente estaba hablando de su cuerpo. Y era algo totalmente diferente. Jesús iba a mostrar su autoridad, la autoridad con la que él limpió, desinfectó el templo, pero él iba a mostrar justamente decir, ¿saben? No solo tengo autoridad para desinfectar este templo físico, tengo autoridad para el templo de mi cuerpo, traerlo de vuelta después de la muerte. Esa era la autoridad de Jesús. No iba a ser una autoridad política, una autoridad por medio de la fuerza, por medio de la negociación, y esa era la autoridad de Jesús. Y Jesús, dice el verso 22, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Finalmente destruyeron ese templo, el cuerpo de Jesús, pero él realmente no solo resucitó y venció la muerte, sino que construyó, como nos enseña la Biblia, un nuevo cuerpo que es figurado, el cuerpo de Cristo, y que es la iglesia, que ya no tiene un lugar físico específico, no tiene un edificio específico, no tiene una venta de palomas, vacas, bueyes en la puerta, ni debería tener ningún tipo de venta de ningún tipo de cosa, ni de promesas, ni de indulgencias, ni nada por el estilo, sino que justamente ese cuerpo espiritual que es la iglesia, incluso aunque estemos distanciados a veces, y cada uno en su casa a través de las redes sociales, por distintas etapas, distintos tiempos durante esta pandemia, en ese cuerpo unido es realmente donde Dios es glorificado, donde Dios es atesorado, donde realmente se hace la casa de Dios, porque habita en medio de los suyos. Y eso fue lo que pudieron creer y entender los discípulos, no solo entender la resurrección de Jesús, sino que entender que ellos eran el nuevo cuerpo. Este templo después, unos años después, fue destruido, como Jesús había anunciado, ya no había nada que limpiar, ni había lugar donde poner un mercado. Y de eso se trata justamente parte de la vida cristiana, si aún no has entregado tu vida a Jesús. Tiene que ver con ser integrado al cuerpo de Cristo. Y eso es una cosa complicada y espiritual de entender, pero que en realidad, en el fondo, es bastante simple.
Vos cuando, si no has creído en Cristo y tenés que creer en Jesús por medio de la fe, en cierta manera también estás muriendo con Él, porque estás muriendo tu vieja vida, estás muriendo el yo, a tu forma de entender el mundo, a todo lo inculcado con ideas de autosuperación, de automejora, de sentido de moralidad propia, yo me estoy haciendo una mejor persona. Todo eso muere y termina justamente con Cristo, se vacía, se limpia, como se limpió este lugar de bueyes, de mercaderes, de mesas, de todo un poco, y se llena de la vida de Cristo, se llena de Jesús realmente. Entonces implica morir realmente, creer en el Señor. No solo morir en el momento de entregarse por medio de la fe a Cristo y pedir que Él pase a ser el dueño, el que nos anhela celosamente, el que es consumido por el celo de la casa, el que entra para limpiarnos, como vimos en el primer punto, sino también entender de que ahora estamos unidos con Él, del momento que creemos por medio de la fe, y que tenemos la promesa. Una cosa tenemos segura en primer lugar, la muerte, algo que es inevitable. A veces nos preguntamos, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿De qué va a ser? Lo que realmente le preocupa a la palabra de Dios, si lo vemos, es en qué condición va a ser esa muerte. ¿Va a ser en Cristo o va a ser fuera de Cristo? ¿Va a ser realmente dentro de su cuerpo o fuera de su cuerpo? ¿Va a ser en la fe o fuera de la fe? Porque ahí va a estar la diferencia justamente. Porque si es en Cristo, es en su cuerpo y es en la fe, tenemos la promesa de la resurrección, de que así como Jesús en 3 días levantó el templo de su cuerpo y resucitó, también cuando Él retorne va a ser resucitar y llamar a todos los suyos. Permití entonces, si aún no lo has hecho, de que Jesús entre a tu vida. Pedile que Él entre y tome las riendas. Permitile que Él entre y limpie, saque los animales que están haciendo suciedad, saque el griterío, vuelque las mesas. Hasta se puede perder ganancias, ventajas, cosas que nosotros teníamos, así como ellos perdieron monedas. Permití de que realmente entender del señorío de Jesús, de que Él ahora es Señor y nos anhela. Entonces ese celo nos va a consumir, a Él lo va a consumir. Él realmente va a ser celoso y también va a ser fiel sobre nuestra vida. Entender de que somos posesión suya, vamos a ser posesión suya si aún no lo sos. Y en tercer y último lugar, tenemos que entender de que estar en Cristo implica morir con Él. Es una vocación, es un llamado también, morir justamente con Cristo. Una vocación de que si es en Cristo es una vocación con promesa, con resurrección, que un día vamos a estar en la Jerusalén celestial y que ya no va a haber templo, sino que va a estar la presencia de Dios mismo. Ahí es donde, amigo que nos estás viendo y nos estás siguiendo por estos medios, queremos también verte con nosotros algún día. Oremos así. Querido Dios, te damos las gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas, el que nos reclama, el que pide autoridad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras vidas. Eres el que nos limpia también, el que desinfecta, el que saca. Más que sanidad, limpias las cosas malas de nuestra vida, limpias a fondo, vas obrando con paciencia, con amor, con misericordia, pero siempre estás limpiando nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de aquellos amigos que nos están escuchando, quizás por primera vez o ya nos venían siguiendo, de que estés tocando su vida y sus corazones, para que realmente entiendan de que tienen que entregar su vida a ti, de que tienen que permitir que sus cuerpos, sus pensamientos, sus mentes sean templo tuyo, sean el lugar donde tú habites, un lugar limpio, un lugar consagrado, un lugar especial. Pero no que solo en su individualidad, solo en su vida, solo ellos en su casa, en sus propias cosas, sean un templo de ti, sino que realmente sean parte de la casa de Dios, sean parte de ese lugar de oración para todas las naciones, sabiendo que nos rescataste de cada pueblo y de cada nación. Que así estés tocando y obrando en la vida de cada uno. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.